inmenso poder. Y vamos a orar por nuestro hermano Mera, él es el expositor del mensaje de esta mañana. Y te voy a invitar en el nombre de Jesús, conectémonos con Dios, porque todos necesitamos de Dios en esta mañana. Somos necesitados. Soberano y eterno Dios, bendito Padre amado Jesús de Nazaret. Tú eres Rey soberano, Señor. Yo siento la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar. Toma el control de cada mente, cada corazón. Que seamos receptivos a tu palabra, oh Dios. Usa, Señor, como siempre lo haces a mi hermano nuestro Mera, pon tu palabra gloriosa en su boca, pensamientos en su mente. Y edifícanos, Señor, porque tu palabra tiene poder, Señor. Toma el control, Señor. Que nada distraiga, Señor, en escuchar tu voz en esta mañana. A través de tu siervo, tu palabra gloriosa que cambia, que transforma, que sana, que restaura, que hace del más vil pecador una nueva criatura para honra y gloria de tu santo nombre. Úsalo, Señor. Úsalo, Jesús, en tu nombre. Predíquenos la palabra, mi hermano Néstor. Que Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Demos un aplauso al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Faltan 10 para las 8. Amén. Un saludo muy especial para nuestro hermano director de esta fundación, hermano. Dios le bendiga y Dios lo ayude, Dios lo guarde. Amén. Y que siempre tenga el respaldo de Dios para ayudar a estos jóvenes que quieren acercarse a Jesús. Saludo para mis hermanas en Cristo, mis hermanos servidores de Jesús. Amén. Y para usted, amigo joven, un saludo muy especial. Amén. En el nombre de Jesús, con todo el amor que Dios ha derramado a mi corazón. Amén. Por su Espíritu Santo. Amén. Dios los ama grandemente. Amén. Amén. Y quiere lo mejor para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a tener una enseñanza de la palabra de Dios. Amén, amén, aleluya. Espero que entendamos algo. Jesús es Dios. Él dijo que si enseñábamos todo lo que Él había mandado, Él hizo una promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Amigo joven, Jesucristo está aquí. Amén. Amén. Está aquí. Y Él es el que tiene la enseñanza. Yo solo soy un instrumento que recibo su inspiración y la entrego. Amén. Bien, vamos a leer un texto. Segunda de Corintios, capítulo 5 y el versículo 17. Dios, a través del apóstol Pablo, que fue el apóstol y maestro que Dios nos dio para que nos trajera esta gran enseñanza de la palabra de Dios, está diciendo ahí en esta escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Amén. Corintios 5:17. Amén. Segunda de Corintios 5:17 es nuestra escritura. Bueno, entonces vamos a entrar en la enseñanza de la palabra de Dios. Quiero decirle, amigo joven, que por la fe sé que en pocos días serán nuestros hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que hay un regalo para usted muy grande. Amén. Que nadie se lo puede dar. Ni el dinero, ni la profesionalidad. Nadie le puede dar este regalo. Amén. El regalo de una vida nueva. Amén, amén. ¿En dónde Dios tiene este regalo? La Biblia nos dice en Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero decirle algo. El hombre sin Cristo está en una situación
de muerte. ¿Cómo llegó a ser el hombre después de estar vivo para Dios, llegar a este estado? La Biblia nos dice en Génesis, escuche bien, capítulo 1, el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra, con una capacidad de agradar a Dios. Amén. Y tener la vida eterna. Amén. Porque el ser humano fue creado no para morir, sino para vivir eternamente y para siempre. El sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 3, el versículo 11, ¿quién me tiene ese texto allí? Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés capítulo 3 y el versículo 11. Los muchachos lo usan. Amén. Eclesiastés capítulo 3, el versículo 11. Todo lo hizo Dios perfecto y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender el principio o el fin de las cosas. ¿Quién lo tiene? Síguense así. Amén. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Así fuimos creados. Amén. Para ser eternos. Pero a este hombre, es decir, Adán y Eva, Dios lo colocó, escúchenme, en una tremenda bendición. Amén, amén. Sí, dice Génesis 2, 15, 16 y 17, y tomó Dios al hombre que había creado y lo puso en el huerto del Edén para que lo cuidase, para que lo labrase y lo guardase. Y le dijo, de todos los árboles podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque tan pronto que de él comieres, ciertamente morirás. El árbol era un árbol literal, común y corriente, pero contenía una simbología, el bien y el mal. ¿En dónde estaba el bien? En oír la voz de Dios, obedecerla, guardarla. Permanecían, escúcheme bien, en la presencia de Dios, con la bendición de Dios y con la vida eterna. Amén. ¿En dónde estaba el mal? En tomar el fruto del árbol, desobedecían a Dios, desagradaban a Dios y Dios los echaba de su presencia. Entonces, en Génesis capítulo 3, escúcheme bien, el maligno, que es el enemigo de ver al hombre de Dios bendecido, tomó un cuerpo de serpiente. Amén. Porque la serpiente estaba poseída por toda la presencia de Satanás. Amén. Y fue no a Adán, sino a Eva. Y la indujo para que tomara el fruto y le dijo una gran mentira. Tómalo, que sabe Dios que si lo tomas serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la mujer dijo, si solo haciendo esto voy a ser como Dios, pues haga. Y comió, llevó a su esposo, el cual comió como ella, y en ese momento dice que fueron abiertos sus ojos para el mal. Y allí en el mal, Dios les había dicho, si lo hacen, mueren. Y ellos lo hicieron, y Dios, que no miente, murieron. Los desechó, los destituyó de su presencia. El hombre quedó perdido en este mundo, en una mentira, en una esclavitud, bajo el dominio de Satanás. La Biblia nos dice en 1 Juan 5, 19, dice, sabemos que somos de Dios la nueva criatura, pero el mundo entero estaba en maligno. Amén. Y es en ese mundo, amigo joven, que está usted manejado por Satanás. Entonces, ¿qué consecuencia trajo el pecado de Adán y Eva, que eran nuestros primeros padres hasta Cristo? Romanos capítulo 5 y el versículo 12 dice así, por tanto, ese por tanto es la desobediencia de Adán y Eva.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre que es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aunque usted diga, bueno, yo no mato, yo no robo, sí, pero por esto de Adán y Eva todos recibimos una herencia de pecado. Y el pecado nos lleva hacia la muerte. Amén. Y si en esa muerte no es muerte física, sino una muerte espiritual, destitución de la presencia de Dios, si en esa muerte física muere la persona, es una persona que se condenó. Amén. Entonces, es aquí donde tenemos que entender que necesitamos de una intervención divina. Amén. Y la escritura que leímos está diciendo de modo, o sea, la forma como Dios toma, amén, a su creación, la lleva donde puede tener un cambio que es en Cristo, y en Cristo Dios hace de esa criatura sin esperanza, de esa criatura que está muerta en pecados y en delitos, hace una nueva criatura. Y la dirección de esa criatura es estar en la presencia. Amén, aleluya. Y escúcheme bien, todos nosotros somos necesitados de amén, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es en Él que están todas las cosas que necesitamos para vivir aquí en esta tierra bien y con una esperanza que cuando Dios diga voy a castigar a este mundo, levanto mi iglesia, vamos hacia adelante. Amén, aleluya. Amén. Entonces yo quiero que entendamos algo. ¿Cómo podemos llegar a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús? Se necesita primero un arrepentimiento. Un arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es directamente darle al blanco. ¿Qué es darle al blanco? Renunciar a lo que estamos viviendo. Yo quiero, yo hago lo que quiero, y venir a nuestro Creador y decirle: aquí está mi vida, para que usted haga de mi vida lo que usted quiere. Amén. En esa decisión y en ese pedido, Dios sí sabe qué hacer con nuestras vidas. Aquí hay muchos testimonios, en la calle hay muchos testimonios de hombres que fuimos perversos, perdidos, malos, crueles, interferantes. Amén. Pero tomamos la decisión de venir a Cristo, y en Cristo Dios cogió y nos moldeó. ¿Y sabe qué ha hecho? Ha hecho nuevas criaturas. Y en esa nueva criatura Dios nos ha llenado por su Santo Espíritu. Aleluya. Y lo más gloria al nombre de Jesús. Hermoso, lo más bello es ver un hombre o una mujer lleno del Espíritu de Dios. ¿Sabe? Gloria al nombre de Jesús. Gálatas 5, 22 y 23 dice: más el fruto del Espíritu es, escuche, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a que la ley del maligno no nos cautive. Que la vanagloria del mundo tampoco nos cautive. Y que las obras de la carne tampoco nos dominen, ni que el pecado tampoco nos lleve a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos dice, en 1 Juan 4:4, dice: hijitos, ahora sois hijos de Dios y los habéis vencido. ¿A quién? A estos 4 elementos que le nombré. Y los habéis vencido. Y dicen, ¿por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Bien, entonces vamos a continuar. ¿Qué necesitamos más para nosotros ser esas nuevas criaturas? Un bautismo. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque si usted se hace bautizar en
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo roban, lo engañan, le dejan lo más importante, es en el nombre de Jesús. ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Dos escrituras rápidamente. Pablo en Colosenses 3:17 nos está diciendo: y todo lo que hacéis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, para gloria de Dios Padre. Primera razón. Segunda, Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para esta nueva vida usted necesita ser salvo. Amén, aleluya. Y la salvación es exactamente que Dios, a través de Cristo, nos libere de estos cuatro elementos: de la esclavitud del maligno, de la vanagloria del mundo, de las obras de la carne y de la muerte del pecado. Nos libera de todo ello y nos habilita, escúcheme bien, para estar en Cristo, y es en Cristo que ya nos dice Pablo mismo en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos ubicándonos, en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva. Aleluya. Entonces, escúcheme bien. Vamos a conocer primeramente quién es Cristo. Amén. El mundo religioso, el mundo trinitario, presenta que el Padre es un Dios, el Hijo es otro Dios, el Espíritu Santo es otro Dios, pero es una mentira. Amén, amén. Sí, Señor. No se deje engañar. Amén. Y escúcheme bien, la única iglesia que tenemos esta revelación y que bautizamos en el nombre de Jesús es Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Amén. ¿Y por qué nosotros bautizamos en el nombre de Jesús? Porque es que a través del arrepentimiento, a través del bautismo en el nombre de Jesús, recibimos perdón de pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, escúcheme bien, que nos lleva a esto. Pablo dijo, 1 Corintios 12, versículo 3: os hago saber esto, ¿sí? Que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces es considerable el trinitario, porque el trinitario no obedece lo que dice la palabra. El bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús, que es el nombre del Padre, que es el nombre del Hijo y que es el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a mirar quién es Cristo. Amén. ¿Quién es Cristo? Amén. Bien, la Biblia nos dice claritamente, escúcheme bien. 1 Corintios 15:47 nos dice: el primer hombre es terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Amén. Está hablando de Adán y está hablando de Cristo. Es el Señor. Amén. Escuche, es el Señor. ¿Quién es el Señor? Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11 está diciendo así: el ángel les dijo: no temáis, porque aquí doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. El Señor del cielo, que es Dios, es el mismo Cristo. Amén. Ahora, ¿quién es Cristo, que es el Señor?
Segunda de Corintios 3:17 nos está diciendo claramente, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. hay libertad. Amén. Entonces entendamos, Cristo es el mismo Espíritu Santo que es Dios manifestado en carne. Amén. Para venirlo a buscar y a salvar y traerlo a Cristo para hacer de usted y de mí una nueva criatura. Amén, amén. Amén. Quiero abrir una puerta. Si alguien tiene alguna pregunta relacionada con con la enseñanza, puede hacer. Porque lo que nosotros queremos es que usted, joven, entienda. Amén. Y el alumno que no entiende, pregunta. Y si no pregunta, pierde el año. Y si no pregunta, gloria a Dios. Entonces, con todo el respeto, alguien que tenga alguna pregunta relacionada con la enseñanza, lo puede hacer. Bueno, entonces ya entendiendo, bien pueda. Yo tengo una pregunta, es que yo asistía la otra vez a una iglesia que se llama Misión para las Naciones, sobre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues, estoy aprendiendo aquí hoy en día que eso solo, en la iglesia nos enseñaron que eran tres, o sea, Padre, Hijo y Espíritu. Quisiera preguntarles por qué hay dos versos. Dos versiones. Eso, sí. Dos versiones. Por favor, me expliquen eso porque si algo como confundido. Amén. Bueno, el texto que le citaba ahorita, 1 Corintios 12:3. Para poder decir que hay uno, tenemos que estarlo sintiendo. Y para estarlo sintiendo tenemos que tenerlo a Él en nuestro corazón. Amén. Entonces nosotros como iglesia de Dios, amén, Amén. tenemos el Espíritu Santo y no podemos decir que Jesús son tres o que son dos, porque estamos sintiendo uno. Amén. Estamos sintiendo uno. Pero eso solo se entiende por la revelación del Espíritu Santo. Aleluya. Amén, amén. Entendemos Así es. que Jesús es uno. Y para allá voy con la enseñanza. Amén. Para que usted entienda. En la enseñanza va a tener la respuesta. Entonces vamos a mirar un texto que es el texto que confunde a la gente, ¿sí? Se lo toma literalmente, amén, sin la interpretación divina, ¿sí? Y por eso se dice y se bautiza, hasta se bautiza así, amén. Entonces, Mateo capítulo 28, versículo 18, 19 y 20. Preste atención. Después de que Jesús resucita, Él se presenta a sus discípulos, que más tarde fueron sus apóstoles, y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y les imparte una orden. ¿Cuál era la orden? Por tanto, ese por tanto es la obra magna que Él había hecho en el Calvario. Amén. Amén. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, y escúchame bien el término que Jesús usa, bautizándolos, no en los, refiriéndose a tres, sino en el Singular. nombre que determina uno, es artículo Amén, singular, en el nombre de quién, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es? Y en el 20 promete, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado, y promete: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para Él prometer eso tiene que ser alguien eterno. Amén. Y el único eterno es Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a aplicarle un poquito de gramática al texto. Entonces, entienda esto. Jesús está diciendo en Él. El nombre. Él. Amén. Y vamos a mirar cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo. Él. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar con el Hijo. Mateo capítulo 1, versículo 21, escúcheme bien. Dice: y dará, refiriéndose a María, la madre de Cristo,
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Para que vamos entendiendo que el nombre del hijo no es hijo, sino que es Jesús. Amén. 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 Entonces, Dios, escúcheme bien, para darse a conocer, para relacionarse con nosotros, ha hecho muchas manifestaciones, pero hay 3 manifestaciones que son las más profundas, las más gloriosas, las más grandes. Como Padre, Creador, dice Génesis 1:1, y creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, amén, cubierta de aguas y de tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Se presenta como el Padre Creador. Amén. Amén, amén. Amén. Como el Salvador se manifestó como Hijo. Pero esa manifestación de Dios como Hijo no es que José tomó a María, con todo el respeto, engendró un hijo. No. La Biblia nos dice claramente, Mateo capítulo 1, versículo 19 y 20, y desde el 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María desposada con José, se halló que antes que se juntase había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Aleluya. Amén. Entonces, escúcheme bien. ¿Quién es ese hijo? ¿Qué es ese hijo? Es el Verbo de Dios que se hizo carne. Entonces no podemos hacer del Hijo de Cristo otro Dios, porque dejaríamos al Espíritu Santo, que es Dios, sin la palabra. Amén. Pero este Cristo, escúcheme bien, en esto hay que leer mucho la Escritura para poder entender. San Juan capítulo 1 versículo 1 dice primeramente: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, no era otro Dios. El Verbo es sinónimo de palabra, de logos. O sea, Dios a través de su palabra se expresó de la manera más clara que usted y yo lo pudiéramos entender, conocer y volvernos a acercar a Él. ¿Cómo? Haciéndose a través de su palabra un hombre como usted y como yo, pero con una diferencia de no pecado. Amén, amén. 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 En el versículo 14 dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí quiero que entienda algo, que Cristo, ese Verbo, es el mismo Jehová, es el mismo Dios. E Isaías capítulo 42 versículo 8, ahí está diciendo Jehová: yo Jehová, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza escultura ninguna. Pero este Cristo tiene la gloria del Padre. Amén. Amén, amén, amén. Y él dice que a otro, o sea, ese Cristo es el mismo Dios manifestado en carne para venirnos a salvar. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, entonces ya entendiendo que Cristo es el mismo Dios, vamos a mirar y entendiendo que el nombre del Hijo es Jesús, vamos a mirar quién es el Padre. Amén. Y se dará cuenta a través de estas escrituras que el Padre es el mismo Cristo. Isaías, el profeta, en el capítulo 9 y el versículo 6 está diciendo así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Entonces, ¿dónde nos fue nacido ese niño y quién es? San Lucas capítulo 2 versículo 11 dice: he aquí dos nuevas de gran gozo, Que os ha nacido que será para todo el pueblo, que os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Allí nos nació ese niño. Amén. ¿Dónde nos fue dado?
San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí nos nació, allí nos fue dado y ese es Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, este niño venía con los atributos de Dios. Nombre admirable, Un niño que es Padre eterno. Padre eterno. Padre eterno. Vamos a mirar quién es ese Padre en el Nuevo Testamento. Evangelio según San Juan capítulo 14, versículos 7, 8 y 9. Dice Jesús, si me conocieses a mí, también a mi Padre conoceríais. Y declara, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe, que era un discípulo de Jesús, que más tarde fue un evangelista, él conocía que el Padre es Dios, que Dios es Espíritu y que no se veía, pero se estaba viendo y estaba diciendo que Él es el Padre. Amén, amén. Entonces le dice, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Amén. Jesús le dice, escuche, tanto tiempo hace que estoy Amén, con amén. vosotros. Y no me habéis Y no visto. me has conocido, Felipe. Señor, El que me ha visto a mí, Ha visto ha al visto al Padre. Padre. ¿Cómo ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No creéis que yo soy en el Padre Y el Padre y en el mí? Padre en mí? Amén. De otra manera, créeme por las mismas Más obras. obras. Aleluya. más explícito, Padre. Gloria a mi Dios. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, es una escritura muy clarita que nos está diciendo que Jesús Amén. es el mismo Padre. Amén. Y si Jesús es el mismo Padre, ¿qué nombre le daríamos entonces al Padre? Jesús. Amén. 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 Más explícito, ¿para dónde? Dios es claro. Amén, amén. Jesús significa Jehová Salvador. Amén. Qué bueno que aporte, que estamos. Amén, amén. Y yo doy gracias que me dan esta oportunidad de enseñar. Pero mire, todo este depósito de la palabra de Dios. Amén. 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 Todo esto. Pero gracias que a este ancianito le dan la oportunidad de enseñar la Una palabra. bendición, hermano Mera. Una Amén. gran bendición. Entonces vamos entendiendo que el nombre del Hijo es Jesús, ¿no? Amén. El nombre del Padre es Jesús porque es el mismo Padre. Amén. Ahora vamos a mirar que El Espíritu. Cristo es el mismo Espíritu Santo. Amén, aleluya. Aleluya, amén, amén. Así es. Entonces escúcheme bien. Yo ya le había citado estos textos. Lucas está diciendo que Cristo es el Señor. Pablo está diciendo que el Señor es el Espíritu. Y Juan en el capítulo 4, versículo 24 está diciendo Dios Es es eso. Espíritu. Y hay algo más clarito para que entendamos que Cristo es el mismo Espíritu Santo. Juan el Bautista, Dios le había dado a través del profeta una señal. Amén. Juan estaba bautizando, amén, y el que lo envió le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él como paloma, ese es el que bautiza con el Espíritu y Santo. con fuego. Y Juan dice, San Juan 1, del 31 al 33, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y quien permanece sobre él como paloma, dice, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén, amén. Y si Así es. Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo, él tiene que ser el Espíritu Santo. Amén, amén. Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Todos damos de lo que tenemos. Amén. Entonces, es una escritura que nos dice que Cristo es el mismo Espíritu Santo. Y si el nombre de Cristo es Jesús y Él es el mismo Espíritu Santo, pues tenemos que darle el mismo nombre. Aleluya. Amén. Amén. Amén, aleluya. ¿Te queda claro hasta allí? Más explícito, ¿para dónde? Amén. Así es. Entonces, es por eso
que nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, no decimos que Jesús es otro Dios, ni que son dos, ni que son tres, porque estamos sintiendo uno. Amén. Uno. Amén. Amén. Entonces, Dios hizo estas tres manifestaciones. Como Padre es el Creador, como Hijo es el Salvador y como Espíritu Santo es el Consolador. Amén. San Juan capítulo 14, versículo 16 y 17 No os dejaré. dice así Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre para que envíe otro Consolador. Y dice: el Espíritu de verdad, para que esté para siempre con vosotros. Amén, y amén, explica, amén. el cual el mundo trinitario no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero dice: vosotros Le habéis le visto conocéis y porque le- mora con vosotros y estará en vosotros. En vosotros. Aleluya. Y esta escritura se cumplió allá en el aposento alto sobre los 120. Amén, amén. Hechos capítulo 2 dice que estaban todos unánimes, juntos, sentados, y de repente vino como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa y todos fueron llenos de Espíritu. Aleluya. Si usted se lee el libro de los Hechos, donde el Espíritu Santo a través de sus 12 apóstoles empieza a intervenir poderosamente, no encuentra nadie que haya sido bautizado en el nombre del Padre, A del nadie. Hijo y del Espíritu Santo, no, en el nombre. Amén, amén. Aleluya, Así es, Señor. así es. Amén, amén. 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 Primer bautismo que hubo para los gentiles, Hechos capítulo 10. Amén. 45. Desde el 43 al 47, le creo estar, porque es larga la escritura. Amén. Un hombre llamado Cornelio, que era justo, piadoso, daba limosnas, agradaba a Dios, ayunaba. Y de pronto ello lo llevaba a pensar que con todo ello ya tenía agradado a Dios para salvarlo. No. Dios le envió un ángel y le dijo: manda a traer a Pedro, él te dirá lo que tienes que hacer para que seas salvo. Él Amén. envió, Pedro vino y Pedro empieza a predicar. Hechos 10, eso está desde el 1 hasta el 47, pero quiero citarle desde el 43. Dice que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados Amén, por su amén, nombre. Aleluya. Y dice que mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo, que es Dios, cayó, Confirmando. confirmando que eso era lo que él había mandado. Amén. Aleluya. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo, y entonces Pedro dijo: ¿qué impide que estos que han recibido el Espíritu Santo como También nosotros como sean bautizados. bautizados? Y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén, Si amén. el bautismo no fuera en el nombre del Señor Jesús, Dios allí mismo le hubiera dicho a Pedro, le hubiera reprendido. No, es en el Padre, en el Hijo, del Espíritu Santo. Pero eso fue lo que él mandó. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Eso fue lo que él mandó. Amén. Entonces, amigos jóvenes, yo quiero que no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. ¿Por qué? Porque un poquito Y él. y un día Dios le dirá a la iglesia que lo está esperando: sube acá. Gloria a Dios. Pero Amén. si usted está perdido de esa iglesia, no podrá oír la voz de Dios. Amén, amén. Tiene que estar en Cristo. Amén, Cristo, amén, amén. que Cristo es la iglesia. Cristo es el cuerpo de Amén. la iglesia. Amén. Amén. Entonces, continuando, creo que hay un buen entendimiento, ¿cierto? Amén. A través de las escrituras. El nombre del Hijo es Jesús, el nombre del Padre es Jesús, porque Él es el mismo Padre, y el nombre del Espíritu Santo es Amén, amén, Jesús. amén. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecerle a Dios. Porque Amén. está diciendo, ir por todo el mundo. Y, amén. Y hace Gloria a Dios. Y bauticen. Es una orden de Dios. Amén. Pedro, en Hechos 2:36, 37 y 38, él predica
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando ellos sintieron el impacto del poder del Evangelio, entendieron que necesitaban Amén. Amén. a Dios Amén. y preguntaron, ¿qué podemos hacer? Pedro los conduce, arrepentíos y bautícense. Cada Escúcheme uno de bien, vosotros. cada uno de vosotros en él, mira que usa el mismo término, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados Y recibiréis Amén, todo amén. el don Gloria a Dios. del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el bautismo? En definición, el bautismo es un acto de obediencia Amén. hacia Dios Y de de testimonio. parte de la persona que ha decidido Amén. entregar su vida Amén, a amén. Dios Gloria a Dios. y vivir una nueva vida. Amén. en Cristo. Aleluya. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, necesitamos ese arrepentimiento, Amén. que es renunciar a lo que yo estoy viviendo, venir a Cristo, pedirle perdón, amén, un bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibir el don. del Amén. Espíritu Santo. Aleluya. Demos gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, Aleluya. Escúcheme bien. ¿Por qué debemos de bautizar? Sería la pregunta. Primero, porque es un mandamiento del Creador. Amén. Segundo, porque la vida que estamos viviendo como criaturas, amén, estamos muertos en delitos, en pecados. Estamos sin esperanza, estamos sin Dios, Amén. estamos sin la protección de Dios, estamos sin la bendición de Dios. Amén. Pero en la nueva vida tenemos a Dios. Aleluya. En nuestra parte. Aleluya. No solamente a Dios con nosotros, sino tenemos a Dios En nosotros. Y Dios en nosotros es el que nos lleva a vivir Fuerte. la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué hay en esa nueva vida? Pedro, en la segunda carta, capítulo 1, el versículo 3 y 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas. Para esa nueva vida Dios ya tiene toda la bendición, nos ha sido dada por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y escuche bien, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, y hay una promesa grande, una bendición grande, para que llegases por ellas a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, en esa nueva vida en Cristo Jesús, es que usted tiene a Dios. Amén. Como lo tuvo Adán y Eva ya en el huerto antes de pecar, diciéndole todo esto es suyo. Aleluya. Todo esto es suyo. Entonces, qué importante entender que necesitamos el bautismo. El bautismo, escúcheme bien, es por sumergir, por zambullir. Inmersión. Amén. El bautismo es símbolo de sepultura. Amén. Es Aleluya. símbolo de muerte. Amén. Y de resurrección. Entonces, cuando la persona ya muere a lo que es vivir al mundo, amén, entonces al que se muere hay que sepultarlo. Amén. Y cuando se sepulta, Dios, a través del poder, así como resucitó a Cristo, nos hace libres Amén. de la muerte, de todo. Aleluya. Una puñita. ¿Por qué Cristo, amén, como humano murió, fue sepultado? ¿Y por qué Cristo resucitó? ¿Y por qué los hombres mueren y no resucitan? ¿Por qué sería la pregunta? El que ata, la Biblia nos dice en 1 Corintios, dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Amén. Entonces, como Cristo no pecó, no hubo nada que lo detuviera. Aleluya. Porque el que amarra su yuga, el que mata es el pecado. Pero como Cristo murió sin pecado,
pecado, se levantó por el poder La muerte de no lo Dios pudo retener. y vive por los siglos de los Amén, siglos. aleluya. Ningún hombre tiene esta bendición, Amén. porque el hombre es pecador, y es el pecado que lo mata, que lo amarra allí en la tumba Al y sepulcro. no muere. Amén. Amén. Entonces, escúcheme bien, necesitamos el bautismo, necesitamos morir a lo que Amén. estamos viviendo, necesitamos que esa vida que estamos viviendo sea sepultada en el bautismo y necesitamos la intervención de Dios que nos resucite para que nos adopte como hijos y nos diga lo mismo que le dijo a su hijo primogénito en el bautismo. Este Es mi hijo amado, mi hijo amado, en quien mi alma se tengo complace. complacencia. Amén. Amén. Entonces, necesitamos el bautismo. Amén, En el aleluya. nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Y a qué nos lleva el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo? San Juan capítulo 1 y el versículo 12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios, hijos de los Dios. cuales no son engendrados. Joven amado, ser hijo de Dios es un título muy grande. Sí, muy grande. ¿Sabe qué hace ese título? Le da una cédula ciudadana. Amén. El Espíritu Santo es el transporte, es la cédula para hacerlo Nuestra ciudadanía ciudadano. está en los cielos. Pablo en Filipenses 3, 20 y 21 está diciendo: más nuestra ciudadanía Está en está los en los cielos, cielos, de de donde los esperamos cielos. al Amén. Señor Jesucristo nuestro Salvador, el cual transformará Este nuestros cuerpo cuerpos de la humillación nuestra y nos dará cuerpos semejantes de la gloria suya, con el cual puede transformar todas las cosas. Entonces, el bautismo Aleluya. es, ayúdame bien, escúchame bien, para sacarnos de la maldición que nos lleva a la condenación eterna y traernos a la bendición de Dios en Cristo Amén, Jesús, aleluya. para vivir una nueva vida. Amén, aleluya. Una nueva vida. Y esa nueva vida es la que usted y yo necesitamos vivir. ¿Para qué? Para vivir bien en esta tierra. Amén. Para vivir bien en esta tierra. Amén. Escúcheme. Yo soy un joven, 22 años, recibí a Cristo, tengo 76 añitos y vivo muy agradecido por Dios. Porque en esta nueva vida Dios hizo de mí alguien con una esperanza. Amén. Que aunque muera físicamente, no muero sino que gano. Duerme. Filipenses 1:21 está diciendo algo. Para mí, el vivir es Cristo Y el morir es ganancia. Joven, en esta nueva vida, aunque usted muera físicamente, no pierde, gana. Amén. Porque recibe la vida. Eterna. Amén. Amén. Entonces yo quiero que entendamos, quizás he sido un poco abreviado en el arrepentimiento, el bautismo, el recibir el don del Espíritu Santo. Para hacer esa nueva criatura necesita más escrituras, más Amén. ampliación. Pero de pronto en los días que esté viniendo aquí, que Dios me dé la oportunidad de servirle en esta parte, entonces tomaremos ya el arrepentimiento bíblicamente más ampliamente, el bautismo más ampliamente, y que es recibir el don del Espíritu Santo Amén. más ampliamente, Aleluya. sustentándolos Amén. con la palabra. Amén, Porque amén. nosotros como iglesia pentecostal nos diferenciamos de las demás denominaciones que se dicen cristianas. Nos diferenciamos ¿por qué? Por la Porque palabra. nosotros enseñamos como dice. Dice la Escritura. Amén. No nos salimos. No. Si usted ha observado bien la enseñanza, debe darse cuenta que yo lo que estoy citando está escrito. Amén, aleluya. Si me salgo de ella, le miento y tengo un problema con Dios.
Amén. Entonces, por eso nosotros enseñamos lo que dice aquí. Entonces, que le quede grabado. El bautismo no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Entonces, quiero dejarle esta enseñanza con todo el respeto. Espero que haya entendido un poco. Que Amén, Dios me amén, lo amén. bendiga, que Dios me lo guarde. Y muchachos, qué bueno fuera que un día que yo me encuentre con alguno de ustedes por allí donde estén dando testimonio, yo pueda abrazarte y decirte, hermano mío, en Cristo Amén, Jesús. amén, amén. Y que usted esté sintiendo lo mismo que estoy sintiendo yo. Amén. En el Cristo de Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén, Gloria al Señor Jesús. Bueno, la enseñanza ha sido muy clara. El tiempo ha transcurrido, pero lo importante es que entendamos quién es Dios y qué es lo que quiere Dios y qué quiere hacer Dios con nosotros. Ha sido una enseñanza muy clara, una bendición tremenda a nuestro anciano Dios como lo usa grandemente. Amén. Así que no queda más sino en darle gracias a Dios en esta mañana. Y yo invitar a nuestro líder, hermano, él tiene unas palabras para expresar y de una vez le damos